What you're hearing is Hardie Fiber Cement Siding living up to its reputation as the siding that helps resist weather damage, no matter what Mother Nature throws its way. James Hardie knows how important a reputation is, especially when you're a home builder. That's why Hardie products withstand the elements better than wood-based siding, with styles to match their strength. Because when home builders work with us, we deliver our best so they can look their best. Protect your reputation with exterior products by James Hardie. Voces, notificaciones, sonidos, pantallas, rodeados de más tecnología que nunca y muchos con la sensación de un vacío difícil de explicar. ¿Por qué en un mundo más conectado que nunca nos sentimos tan solitarios? ¿Y si te dijera que tal vez la soledad sea un recordatorio de algo que estamos olvidando? Acompáñame en este viaje a través de pensadores, culturas y corrientes que ya nos avisaron de esto, y exploremos juntos este misterio, esta paradoja de la soledad en un mundo hiperconectado. Bienvenidos a lo desconocido. Bienvenidos a lo desconocido, soy David Barberá y hoy vamos a explorar esa paradoja desconcertante en la que nos encontramos. En un mundo donde la tecnología nos promete estar más conectados que nunca, parece que en realidad estamos viviendo una era de desconexión. Voy a tratar de reflexionar con vosotros sobre cómo la tecnología ha moldeado nuestra percepción de las relaciones, la espiritualidad, la búsqueda de sentido, que tengamos el móvil lleno de notificaciones pero que nos sigamos sintiendo solos, o otra situación que se da con muchísima frecuencia, sentir una gran sensación de soledad, precisamente porque el móvil no se ilumina en todo el día. Ya sabéis que como siempre me gusta explorar filosofías de Oriente y de Occidente para ir comparando conceptos y reforzando y respaldando cada cosa para que gane más peso y poso y más sentido. Y por supuesto, al final he recopilado unas claves prácticas sencillas para intentar reconducir toda esta situación que cada uno pueda adoptar en la medida que lo considere, pero por supuesto de forma individual. Como decíamos, vivimos en un mundo donde cada vez es más fácil comunicarnos. Si lo comparamos con no hace tantos años, tenemos WhatsApp, Instagram, Twitter, correos, videollamadas. A un clic de distancia tenemos hoy en día a la gente. A través de un simple gesto podemos contactar con alguien al otro lado del mundo. Sin embargo, esto supone un gran coste. Y parece ser que ese coste es la desconexión emocional y espiritual. El filósofo danés Søren Kierkegaard en el siglo XIX ya alertaba sobre todo esto, sobre el gran peligro que suponía para la sociedad que ésta estuviera excesivamente orientada al ruido y la distracción. Esto lo avisó en el siglo XIX. No sé si este hombre sería consciente de lo que vendría, pero lo que tenemos hoy no es que estemos orientados hacia el ruido y la distracción, sino que todo es ruido y distracción. Y prácticamente tenemos que hacer un gran esfuerzo para orientarnos hacia el sentido contrario. Él decía, en palabras textuales, la multitud es mentira. En otras palabras, que en nuestro intento de pertenecer a una colectividad podemos acabar perdiéndonos a nosotros mismos. Démonos cuenta que esto sucede mucho en Japón, con unos grandes índices de suicidios, de depresión y demás, porque allí tienen otro concepto de la identidad. Además de la identidad personal, que esta queda relegada a un segundo plano, hay lo que se llama una identidad social, en la que debes de ocupar una plaza en la sociedad. A raíz de ahí empiezan a surgir muchísimos problemas, en cuanto a cumplir expectativas, en cuanto a encajar en los demás,
en cuanto a ser una pieza más del muro. Y esto lo aprovecho para rescatar esa famosa frase de Jean Cocteau, que decía que la opinión de la mayoría no se debía de confundir con la verdad. Y hoy esa multitud nos engulle, porque podemos acudir a ella de forma muy rápida. Esa multitud está representada en las redes sociales, está representada en el pensamiento colectivo, en las tendencias, en las corrientes. Pero ¿cuánto de lo que cada uno individualmente comparte en estas redes sociales refleja realmente lo que es? ¿Cuánto de eso que comparte en redes sociales es una versión editada? ¿Cuántas de esas fotos, vídeos, frases hay escritas, guardadas, filtradas hasta publicar la correcta? ¿Y cuánto de todo ese contenido, en general, está adaptado para obtener la aprobación de esa corriente? No hay ninguna duda de que la tecnología tiene un potencial transformador. Para nada mi intención es demonizar la tecnología o hacer un llamamiento en contra de la hiperconexión, de la tecnología o de los avances. Porque yo mismo me beneficio de ellos. Muchos de mis proyectos, tanto personales como de mi equipo, de lo desconocido, vienen dados gracias a las redes sociales y por supuesto, mi tiempo en la radio, este podcast, TikTok, YouTube, evidentemente, hoy en día, pues me abre muchas puertas para compartir mi pensamiento, para seguir aprendiendo, para conocer a gente interesante, para poder entrevistar a personas que antes solo hubiera sido un sueño. Pero creo que en este uso, como siempre decimos, el típico juego de la cuerda, si sirve una cuerda para sacar a alguien de un pozo, sí. ¿Sirve para ahorcarlo? Sí, pues todo depende del uso que le demos, ¿no? En palabras de Martin Heidegger, la esencia de la tecnología no es algo tecnológico, sino una forma de revelar el mundo. Lo que Heidegger quería decir es que la tecnología no es neutral, define cómo vemos y experimentamos la realidad, es un filtro por el cual miramos la realidad. Y cuando nuestras vidas giran en torno a pantallas, dejamos de percibir la inmediatez de lo real. Dejamos de percibir el olor de la tierra después de la lluvia, el silencio profundo de la noche, o la mirada sincera de alguien que te quiere. Creo que cualquiera de nosotros, de una forma u otra, hemos experimentado alguno de estos 3 puntos. Es evidente que no se experimenta igual una noche de tormenta si estás en la terraza, en el porche, en la ventana de una habitación a oscuras, con una manta, con algo caliente entre las manos, con alguien que te quiera al lado. Así lo ves a través de una pantalla. O así oyes llover mientras deslizas la pantalla y miras otras cosas. O si en lugar de hablar con tu mujer, con tu marido, estás contestando un WhatsApp, estás contestando un correo, atendiendo las redes sociales, viendo cuántos likes tiene tu última foto. Esto se ve mucho. Y luego entraremos quizá más profundamente en esto. Pero no quiero pasar por aquí sin mencionar alguna de esas filosofías orientales que tanto me gustan, particularmente el taoísmo, que nos invita a buscar el Wu Wei, el arte de no forzar, el fluir con la naturaleza, ya que hablaba de la lluvia y demás, y de que esto no solo nos está pasando desapercibido, sino que lo estamos perdiendo a una velocidad pasmosa. ¿Cómo definirías tú, que me estás escuchando, la paciencia? Yo la defino como adaptarse al ritmo natural de las cosas. Sin embargo, toda esta hiperconexión nos aleja completamente de este estado. Ya no solo porque compremos una cosa y nos llega al día siguiente, o porque le mandemos un mensaje a alguien y siendo conscientes de que no es una carta que tarda días en llegar, que puede haber cierta demora, que entre que se recoge, se lee, se vuelve a escribir la contestación, te la vuelven a mandar, etc., etc., pasan días con los que ya cuentas antes de iniciar esa comunicación. Estamos completamente forzando a la realidad a que nos obedezca
y a que nos responda de manera inmediata. En lugar de fluir, de adaptarnos a las cosas, estamos atrapados en un constante quehacer. Yo recuerdo un profesor que fumaba de 3 a 4 paquetes diarios y no disfrutaba el cigarro. No era el acto de fumar lo que disfrutaba, sino el hecho de tener algo que hacer con las manos. Seguro que, aunque sea de oídas, sentís cierta familiaridad con esta sensación. Y hoy en día estamos atrapados en este constante quehacer de revisar notificaciones, de entrar a Instagram, a Twitter, Facebook, a ver si tengo alguna notificación, a ver si hay algo en la pantalla. Típico, a mí es el primero que le ha pasado de abrir el móvil para mirar la hora, mirar la pantalla, y guardas el móvil y no sabes qué hora es. Y dices, ¿qué he hecho? Pues habré leído alguna notificación, habré hecho cualquier cosa, o habré quitado algo, pero la cuestión es que al final lo que quería hacer, que era mirar la hora, no lo he hecho. Responder mensajes, porque parece muy importante cuando recibes un mensaje, y si es alguien que aprecias y demás, sentimos esa obligación también de contestarlo, de responderlo. Pero también consumir contenido de otras personas que apreciamos e incluso producir nuestro propio contenido, lo que nos obliga a entrar en una rueda tecnológica que no nos permite ver la realidad. Por lo tanto, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que esta hiperconexión tecnológica ha sustituido las conexiones profundas con los demás. Y lo que es peor, ha sustituido las conexiones profundas con nosotros mismos. Porque no voy a hablar en este podcast, esto ya lo hice en un libro, de cómo afecta a nuestro cerebro, a la neuroplasticidad, a la concentración, a la felicidad, a la producción de esta hormona y la otra. Porque, bueno, podría hacer aquí un podcast de 27 horas, pero no es el objetivo. El objetivo es compartir esa reflexión y reconfortar a esa gente que puede sentirse solitaria en un mundo tan tecnológico, para que vea que hay más gente en la misma situación, para que se sientan comprendidos, para que vean que hay solución, para que encuentren ese confort de que hay gente que lo entiende y de que puede pasar y de que estamos enfrentándonos a eso, que es algo real. Porque hoy estamos profundamente apegados a nuestros dispositivos y nuestros cerebros están constantemente distraídos. No sé si alguna vez os ha pasado de salir de casa y olvidaros el teléfono, o perderlo, o que te lo roben, o perder el iPad. Pues esa sensación de vacío, de inseguridad, de alerta ante el peligro, e incluso de tristeza, refleja cómo de confundidos estamos con la tecnología. Es curioso, porque hay muchas cosas que últimamente me están llevando a mencionar a Carl Jung. Es curioso y no tan curioso cuando uno empieza a estudiar a Carl Jung. Pero como no es el caso, avanzaré. Es curioso que Carl Jung también habló de esto, de la desconexión espiritual en la era moderna. Y decía que las personas no necesitan más información, necesitan historias que den sentido a sus vidas. Y os voy a dejar una pregunta para la reflexión. ¿Qué pasa si sustituimos estas historias que dan sentido a nuestras vidas, que nuestros abuelos nos contaban mientras desayunábamos o mientras almorzábamos, en un banco del parque, en una barca pescando, después de la cena junto a la chimenea, o a media tarde, mientras compartíamos algún tipo de actividad? Esas historias de nuestras familias, de lo que hacían de pequeños, de amigos, de la guerra, del hambre, del tiempo. Esas historias. ¿Qué pasa cuando sustituimos esas historias por un scroll por TikTok? ¿Qué creéis que tiene más contenido? Y lo que es más importante, ¿vosotros recordáis a vuestro abuelo, a vuestra abuela, vuestro tío, vuestra tía, vuestro padre, vuestra madre, contándoos esas historias repletas de amor
por la familia, por los seres queridos. Esas historias de amistad que 50, 60, 70 años después siguen haciéndote reír a carcajadas. Esas historias de hambre, esas historias de pobreza, esas historias de oportunidad, esas historias de valentía, de coraje. Esas historias que han mantenido vivo el árbol genealógico. A los que recordéis esas historias, yo os pregunto, ¿qué tipo de historias tienes para contar a tus nietos? Eso yo me lo pregunto mucho, cuando veo ciertos comportamientos, ciertas actitudes en algunos familiares, viendo cómo tratan a sus hijos, las nuevas generaciones, y digo, ¿qué les van a contar? De aquí a nada, queda muy poquito tiempo para que les tengan que contar algo. Y parece ser que nada, porque sustituimos el tiempo familiar de la comida, por ejemplo, porque el niño no moleste y esté ahí con la tablet. Sustituimos el tiempo de después de clase, de hablar, de reflexionar, de contar historias, de preocuparnos por sus vidas, por qué les pasa, por qué chica les gusta, qué chico les gusta, con quién se llevan mal, quién le cae fatal, con quién han discutido, a quién odian. Hemos cambiado todo eso, porque el niño se refugia en el móvil y la madre o el padre de turno haga lo mismo. Y dudo mucho que estén hablando entre ellos. Entonces, estamos en una situación difícil con este tema, pero el futuro más inmediato parece ser que va a hacer desaparecer todas estas historias. Pero por suerte, hay formas de reconectar con lo esencial y ya he compartido muchos ejercicios que han tenido cierto éxito, cabe añadir. Muchísimas gracias a todos los que me compartís, tanto por privado como por las redes sociales, que os han venido bien estos ejercicios. Voy a compartir unos ejercicios que no son tan complicados como el iniciarse en la meditación, que es un tópico y es completamente recomendable para esto. Los ejercicios de Carl Jung pues son de Carl Jung, más especializados, pero he preferido organizar algunas pequeñas prácticas muchísimo más sencillas, porque este estado de soledad y desconexión es bastante más pastoso, más difícil de transitar. Y creo que con estas pequeñas prácticas sencillas, que yo mismo he probado y funcionan perfectamente y tienen un impacto inmediato, pues he querido traerlas aquí y compartirla con todos vosotros. Y como digo, son muy sencillas y creo que están al alcance de cualquier persona. En primer lugar, recomiendo la práctica del silencio. En muchas tradiciones cristianas contemplativas, como la de los padres del desierto, el silencio es visto como el lenguaje de Dios. En Oriente, el Zen también nos invita a sentarnos en quietud y escuchar. Esto evidentemente se parece muchísimo a la meditación. Lo he dicho en muchos episodios y mucha gente me lo ha agradecido porque de verdad se han dado cuenta de que funciona. Y es que esta práctica del silencio no llega a ser una meditación, pero puede tener un efecto muy similar y no necesitas minutos. No necesitas estar 15 minutos, no necesitas estar 1 hora meditando. La práctica del silencio durante 1 minuto, la práctica de la observación durante 1 minuto, la práctica de la relajación durante 1 minuto, la práctica de la respiración consciente durante 1 minuto, es completamente suficiente. Cualquier práctica en la que te desconectes completamente de todo lo que te rodea y estés presente en el momento contigo mismo, ya sea observando, meditando, pensando, respirando, suficiente. Cualquier persona tiene 1 minuto al día, porque ese minuto no es que se vaya a convertir en más minutos con el tiempo, sino que ese minuto es suficiente para detener el ritmo frenético diario. Introduce un nuevo ejercicio en tu rutina diaria. Introduce una nueva planificación. Introduce que tengas que detenerte
Y por supuesto, introduce la intención en ti de pensar que tienes que parar ese minuto. Pruébenlo. Es un minuto realmente poderoso. En segundo lugar, como es obvio, pues lo que se llama la dieta digital. Y esto lleva un poco la misma senda del tener en mente que debes de parar un minuto a ejercitarte. Porque, tal y como yo lo planteo, está inspirada en la idea de la templanza aristotélica. Puesto que conscientemente debes limitar el uso de la tecnología. No se trata de hacerlo como una desconexión total, o de demonizarla, o de desengancharte, o de censurarte, o de prohibirte. Simplemente es una manera de limitar el uso de forma consciente. Es decir, si tienes unas horas libres en las que no tienes una serie que ver, o te vas a poner a buscar en Netflix, en lugar de eso, dedica ese tiempo tan valioso a otra cosa. Estar en una habitación, por ejemplo, donde no haya pantallas, eso inevitablemente te lleva a leer, te lleva a meditar, te lleva a hacer ejercicio, te lleva a otras muchas cosas, a hablar de verdad con los demás. En lugar de hablar por WhatsApp con tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, llámale por teléfono. Queda con esa persona. ¿Cuántas veces ha pasado en estas relaciones de ahora de novios, de novias, que están todo el día hablando por WhatsApp y cuando quedan para cenar no tienen nada de lo que hablar? Y los ves ahí cenando y mirando el móvil y sin hablar. ¡Qué barbaridad! Pues eso es una manera de hacer una dieta digital aristotélica, más limitada conscientemente y teniendo en mente cómo puedes evitar esas cosas. Pues reduces la conversación por WhatsApp y cuando nos veamos tendremos cosas que contarnos, por ejemplo. Tercer paso, fundamental para reconectar con nosotros mismos y con la realidad, y no con este mundo tecnológico, es reconectar con la naturaleza. Ya Rousseau escribió "Volvamos a la naturaleza". Y si esa frase de Rousseau, "volvamos a la naturaleza", que son 4 palabras, perdura en el tiempo, pues es por algo. Pasemos tiempo al aire libre, lejos de distracciones, volvamos a conectar con la verdad, recuperemos esa sensación de asombro, de ver un acantilado, una montaña, un árbol precioso, unas flores bonitas, o un árbol enorme, o uno que está brotando, creciendo, y ve el mes que viene a ver cómo va. Ya no te hablo de contemplar un amanecer o un atardecer, eso ya sería... En cuarto lugar, obviamente, un poco al hilo del anterior punto, pues que cultivemos relaciones significativas. Lévinas ya nos lo avisaba, el rostro del otro es la ética. ¿Qué frase? El rostro del otro es la ética. Dejo que cada uno la reflexione y la adapte a sí mismo. Pero dedica tiempo a conversaciones profundas y al cara a cara. Recupera estas historias de nuestra infancia, de la infancia de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Recupera esas anécdotas, esas historias. Aunque sean auténticos dramas, pero recupéralo. Sana heridas del pasado. Apaga el teléfono cuando estés con una persona. Bueno, no hace falta que lo apagues, con no hacerle caso o tenerlo en silencio es suficiente. Pero escuchemos de verdad, porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que veamos a esa persona. Y tendemos a darlo, por supuesto, porque en este ritmo, en esta vorágine del día a día, damos por supuestas muchas cosas, pero nada nos asegura que ese rostro que nos mira vaya a volver a mirarnos mañana. Así que lo que está claro es que la tecnología no va a desaparecer, evidentemente tampoco lo pretendemos, es una herramienta maravillosa, pero como toda herramienta podemos usarla para el bien o para el mal. Y como decía el poeta Rumi, aquello que amas te hará libre, pero amemos con responsabilidad, porque si amamos lo superficial, seremos prisioneros de ello. Y si amamos lo esencial, encontraremos la libertad. Así que como tarea, pues estos 4 ejercicios, recuperar nuestra humanidad
en este mundo digital, salir un poquito de la Matrix. Y no es una cuestión de retroceder a una época sin tecnología, porque ya habéis visto que muchas culturas, muchos pensadores avisaban de esto por otro tipo de tendencias que daban lugar en esas épocas, sino de avanzar en nuestra conciencia, en nuestro contenido, en nuestro ser, en nuestra realidad, ser personas más completas, más cargadas de sustancia. Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión que ha venido dada por encontrarme con una situación de varias personas que me han compartido que se sienten así, así que espero de alguna manera haber reconfortado un poquito de ellos mismos. Y espero que esto te inspire a reconsiderar simplemente tu relación con la tecnología, contigo mismo y sobre todo con la gente a la que quieres. Sobre todo, a la gente a la que quieres. Y si de verdad los quieres, dales lo que se merecen. Porque estoy seguro de que tu marido, tu mujer, a esos que amas con locura, querrás que tenga un marido o una mujer a su altura. Y su altura no creo que esté a la altura de la pantalla del móvil. Soy David Barberá y te invito a conectar contigo mismo, pero sobre todo a seguir adentrándote en lo desconocido. Business taxes. Was stressing about all the time and all the money you spent on your taxes. This is my bill? Now Business Taxes is a TurboTax small business expert who does your taxes for you and offers year-round advice at no additional cost, so you can keep more money in your business. Now this is taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com/business. Only available with TurboTax Live Full Service.